Muy buenos días y bienvenidos a Abra Palabra, un programa en el que vamos a hablar de diversos temas de mucho interés y por supuesto para que se conecten y estén pendientes de nuestra programación. El día de hoy estoy muy bien acompañado, estoy con Indiana Cristóbal. Es entomólogo, lleva bastantes años de experiencia en el estudio especialmente de mariposas y polillas. Aparte de eso también tiene una organización, una fundación que es Lepidoptera Colombiana, en la que hace divulgación científica, también muchos procesos de investigación y se encarga de promover el estudio, el turismo y muchísimo más de mariposas y polillas. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenos días para todos. Juan Manuel, gracias por la invitación y a ustedes aquí, a los que nos ven y nos escuchan en Abra Palabra. Así es, precisamente para todos los que nos escuchan, les contamos que Colombia es uno de los países, mejor dicho, el país más diverso en cuanto a mariposas, con más de 3.900 especies. Precisamente, ¿qué significa un poco interesarse en ese mundo en una locación con tanta variedad? Bueno, tenemos la fortuna de vivir en un país con una super mega biodiversidad en todas las formas impresionantes de paisajes, de formas de vida. Y el caso de lo que hacemos nosotros, que es divulgación a través de mariposas y polillas, pues estamos en el lugar correcto, ¿no? Incluso ciudades como Manizales, que están rodeadas de montañas, con muchos ríos, con mucha topografía tan diferente, hacen que tengamos también una biodiversidad muy especial de mariposas y polillas. Entonces, en la actualidad somos el país número 1 en especies de mariposas diurnas, con más de 4.000 especies el día de hoy, y de polillas es una cifra exorbitante, pueden ser más de 25.000 especies. Entonces, algo muy chévere es que la gente empiece a conocer y a entender que no solamente la biodiversidad de nuestro país está representada por las orquídeas, por las ranas, los mamíferos, las aves, que son tan carismáticas, sino que también el mundo de los insectos representa algo muy importante en temas de biodiversidad. Así es, usted dice algo que a mí me parece muy válido, es que la gente necesita conocer y precisamente creo que es su labor llegar a ellos explicándole desde las cosas más sencillas. Entonces, ¿cómo entender de pronto el proceso para preparar un SEO, para ir a una investigación? ¿Qué es lo que se hace, los preparativos para lograr esto? Bueno, parte de la experiencia que nosotros le ofrecemos a las comunidades con las que hemos trabajado, tanto en zonas rurales como comunidades indígenas, afro y ciudades también, implican en llevar una experiencia científica a las comunidades. Una persona que en su vida en el campo ha tenido contacto siempre con la naturaleza, tiene muchos conocimientos, pero a veces el mundo de los investigadores llegan a estas zonas de campo, hacen sus levantamientos de información y se regresan, publican un artículo científico muy bonito, y eso es algo que ha venido cambiando en los últimos 15 años, pensaría yo, o tal vez un poquito más. Entonces, una de las labores que hacemos es mostrarle a las personas en un lenguaje sencillo, sin dejar de un lado todo lo científico, cómo podemos nosotros estudiar, hacer las metodologías de investigación. Incluso hemos tenido experiencias muy exitosas en comunidades indígenas. Cuando uno piensa que las comunidades indígenas viven aisladas, que solo tienen su cosmogonía y de hecho tienen muy poco acceso a la educación en general y menos a la educación científica. Entonces, cuando llegamos con la idea de proponerles proyectos, de mostrarles cómo estudiamos nosotros a través del método científico las mariposas y las polillas, usando trampas, usando avistamientos con luces especiales, simplemente mostrándoles la forma en que las podemos atraer para tomarles fotos y que ellos se vuelvan también ciudadanos científicos, ha sido algo muy exitoso y valoramos mucho eso porque curiosamente las personas del campo tienen mucho conocimiento, pero también en las ciudades. Hemos llegado a las ciudades y hemos notado que no necesariamente por usted tener un alto nivel de escolaridad tiene mucho conocimiento sobre biodiversidad. Hay personas que le tienen miedo a los animales y al campo, y una de las cosas que hacemos es tratar de cambiar y romper ese paradigma negativo de que el monte es feo, de que tiene cosas horribles, y invitar a la gente a que tenga una conexión especial con la naturaleza a través de los lepidópteros. Así es, una de las cosas que más interesantes me parece de lo que ustedes ofrecen en Lepidoptera Colombiana es explicar cómo las polillas pueden participar también en el turismo y pueden ayudar para el turismo de Colombia. ¿Cómo funcionaría? Bueno, vivimos en un país privilegiado por una altísima biodiversidad. Nuestra gran variedad de paisajes naturales nos ofrece sin duda un recurso especial, que es el acceso a la biodiversidad. Y yo creo que a nivel de país, en los últimos 10 años se ha
estructurado de una forma muy positiva el turismo de naturaleza, que consiste en que muchas personas nacionales o extranjeras vienen a las diferentes regiones a hacer observación de aves, de ranas, de plantas, de naturaleza en general. Entonces nosotros encontramos un espacio interesante de explorar en este sentido el lepiturismo, que es la observación de mariposas y polillas para el turismo de naturaleza. Hemos incursionado con mucho éxito este proyecto en el departamento del Huila, en Nariño, Putumayo. Queremos hacerlo aquí en el departamento de Caldas. Estamos buscando aliados para fortalecer el epiturismo. Y es curioso porque cuando tienes un sitio que tiene mucha diversidad de aves, de plantas, de ranas, de animales en general, también tienes una muy alta diversidad de mariposas y polillas. Entonces lo que hacemos es ir a las comunidades, enseñarles a estas personas en las comunidades cómo pueden ellos ser guías locales, cómo pueden hacer senderos interpretativos, cuáles son esas especies de interés que mucha gente estaría dispuestos a venir a ver, y lo que hacemos es como darles esa capacitación especial y sobre todo promover zonas de reserva que también quieren hacer estas actividades de observación de mariposas y polillas, que es algo espectacular y es casi adictivo. Claro, de esas zonas de reservas, de pronto los mariposarios, ¿qué condiciones debe tener un lugar así para que para el insecto sea sano, sea seguro? Bueno, los mariposarios digamos que cumplen también una función interesante porque ellos lo que hacen es criar algunas especies de mariposas en un entorno cerrado con algunos protocolos muy específicos, pero también se pueden hacer mariposarios al aire libre. Se puede tener un jardín funcional incluso en su casa en una ciudad como Manizales. Ponga muchas plantas con flor, váyase a un vivero y compre todas las plantas con flor disponibles que tengan flores de muchos colores y eso le va a garantizar que muchas especies de polinizadores lleguen a su patio. No estoy hablando solamente de mariposas y polillas, sino también abejas, moscas, incluso aves también. Entonces, esa función es importante porque digamos que a veces cuando pensamos en el entorno de las mariposas, que tenemos que tenerlas en un recinto cerrado para que las personas las vean, esto cumple funciones importantes, ¿no? A nivel educativo, incluso algún nivel económico de sostenibilidad en algunas regiones donde hay empresas que emplean personas del campo para que hagan toda esta labor de zoocría, que en Colombia es algo bastante complejo de hacer. Pero también podemos hacer observación in situ en nuestros bosques naturales y bueno, incluso en ciudades como Manizales, que aunque les sorprenda lo que les voy a decir, nosotros no tenemos muchas áreas verdes dentro de la ciudad. Nosotros tenemos la posibilidad de tener muchas áreas alrededor, pero dentro de nuestra ciudad escasamente está el parche boscoso del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Creo que ustedes también tienen acá un bosque contiguo a su universidad, pero si ustedes entran al centro de la ciudad, no hay muchas zonas verdes. Tenemos que empezar a promover esos espacios, esos jardines funcionales para que los polinizadores tengan esa posibilidad de alimentarse y que las personas en la ciudad también tengan esa posibilidad de ver mariposas, polillas y todos los animalitos que se benefician de las plantas con flor. Así es, creo que para lograr lo de los jardines también es necesario aprender el manejo de las mariposas, es decir, una vez está ahí, cómo se estudia, qué es lo que debe hacer para agarrarla, para poder analizar qué tipo de especie es. Bueno, mira que dentro de las experiencias que nosotros hemos tenido, nosotros le enseñamos a las personas y a las comunidades a hacer monitoreos participativos de la biodiversidad. Esto significa que les mostramos las formas en cómo nosotros lo podemos hacer en el campo científico, teniendo también unas normas éticas y mucho cuidado al hacerlo. Por ejemplo, en Manizales hemos tenido mucho éxito estos 2 últimos años haciendo nuestro evento de ciencia comunitaria que se llama Polillas en la Ciudad. Nosotros invitamos a la comunidad en general a que venga con nosotros al Monumento a los Colonizadores a observar las polillas que llegan allí y se congregan por las luces que están permanentemente allí. Sin embargo, la invitación es sobre todo hacer observación, fotografía con su teléfono móvil o con sus cámaras y que la suban a plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist. Digamos que la manipulación como tal, nosotros sí tenemos como muy claro que esto obviamente debe ser con fines netamente científicos, ¿no? Cuando uno toca una mariposa, una polilla o un animalito silvestre, pues lo está impregnando de su olor, esto le puede generar problemas. El caso de los lepidópteros, ellos están densamente cubiertos de microescamas y si tú los tocas de manera inadecuada, van a perder esas escamas, van a ser más visibles para los depredadores, van a tener menos posibilidad de que se encuentren entre ellos para su reproducción.
Entonces es algo que también enseñamos teniendo unos lineamientos éticos muy específicos, y cuando son proyectos de investigación enseñamos de manera correcta tanto a estudiantes como a comunidades cómo hacer estos monitoreos, pero a las personas en las ciudades y en ciertas comunidades les enseñamos a apreciar, a fotografiar, pero no específicamente a manipular. Hay algo pues que me hace recordar con lo que está contando, y es que siempre ha existido el mito, ya mira usted si es mito o es realidad, de que muchas veces con las populares chapolas, le decían uno las abuelitas, que si las agarraba le soltaban un polvo que de pronto lo dejaba ciego. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Bueno, otra parte importante del trabajo que nosotros hacemos es desmitificar esas situaciones, ¿no? Nosotros, digamos que hemos creado muchos imaginarios en torno a ciertos animales, ¿no? Los murciélagos son oscuros, salen de noche, son del diablo, las polillas negras llegan a la casa, entonces va a ocurrir una tragedia. Y no, cuando esas cosas pasan, más bien uno tiene que sentirse afortunado porque hay biodiversidad en su entorno que está cerca de usted, de su casa. Eso es algo muy bueno. Entonces, todas esas son cosas culturales infundadas por nosotros los humanos. Las microescamas de los lepidópteros siempre están presentes, en la mayoría de ellos son unas escamas microscópicas que recubren todo su cuerpo y sus alas, y eventualmente algunas personas podrían tener algún tipo de alergia cuando tocan estos animalitos, o por ejemplo en la época de lluvia cuando emergen por montones, hay muchas en los alumbrados públicos y esas microescamas quedan en el entorno y pues muchas personas pueden tener alergia, pero yo creo que una labor importante de la cual nosotros nos encargamos es enseñarle a las personas, desmitificar estas cosas y demostrarle a la gente que las mariposas y las polillas están en los ecosistemas urbanos y naturales, prestándonos muchos servicios a los seres humanos, de día y de noche. Así es, Cristo. Y en cuanto a la fotografía, usted ahorita me mostraba un ejemplar muy bonito que sería chévere mostrarlo, de también qué puede hacer Lepidoptera colombiana para mostrar ese tipo de cosas, enseñarle a la gente también qué puede ver ahí, lo podemos mostrar, y que nos cuente un poco de lo que se logra apreciar. Bueno, nosotros tenemos como parte de nuestro proyecto de divulgación la generación de piezas de diseño que hace mi esposa, María de los Ángeles Monsalve, que es egresada de la Universidad de Manizales, y ella tiene, digamos que una capacidad muy especial de diseñar y de comunicar, porque ella también es comunicadora social de aquí. Entonces, hemos tenido mucho éxito generando piezas como este póster. Como ustedes ya lo están viendo en pantalla, pues es un póster muy bonito. Cuando uno llega a una comunidad rural y urbana y puede darle esto a las personas, pues digamos que ya estamos generando un sentimiento de apropiación, ¿no? Las personas ya están empezando a familiarizarse con las especies, con sus nombres, y en lugar de decir, ay, esto es muy feo, lo quiero botar, lo llevan para su casa, lo pegan en algún sitio representativo y empiezan a ver que el mundo de los lepidópteros es muy colorido, muy hermoso, y que sobre todo en un país como Colombia nosotros tenemos muchas especies que todavía no conocemos, todavía hay especies por descubrir, por describir, y que es un mundo totalmente desconocido. Entonces, una parte de la labor nuestra es tratar de visibilizar la biodiversidad invisible, porque a veces digamos que hay grupos como las aves que en ciudades como Manizales acaparan todo el escenario, y bueno, para nosotros ha sido un trabajo complejo tratar de empezar a transformar, de que las personas, las comunidades y las instituciones empiecen a apreciar otros grupos de animales como los insectos polinizadores, que son tan importantes para nosotros. Así es, bueno, primero felicitarlo por la pieza, me parece bastante valiosa. También hay otros proyectos, como un libro con más de 60, 80 especies de mariposas y polillas. ¿Cómo se puede conseguir? Las fotos, tengo entendido que también las hacen entre usted y su esposa. Sí, bueno, en el 2018 tuvimos la gran fortuna de hacer el libro Colombia, País de Mariposas para Villegas Editores. Es un libro que contiene más de 600 especies de mariposas diurnas de Colombia. Es un libro en el cual mi esposa también nos colaboró un montón en la parte de diseño y en la parte fotográfica. Y más recientemente hay un libro con Matiz Taller Editorial que es Mariposas y Polillas Andinas. Es un libro que es diferente porque tiene un formato donde se mezcla la fotografía, el diseño, la literatura y la parte científica. Es un libro muy compacto, tiene más o menos 140 especies entre mariposas y polillas, y digamos que es una posibilidad muy bonita donde le mostramos al público que las mariposas y las polillas también generan sentimientos bonitos a través de ese carisma, de sus colores, de sus formas, y que en el espacio literario
también nos pueden generar mucha inspiración. De hecho, las mariposas y polillas han sido inspiración de Vladimir Nabokov, José Asunción Silva y el mismo Gabriel García Márquez, que inmortalizó a las mariposas amarillas. Entonces, ¿cómo no íbamos nosotros también a tratar de generar un espacio de divulgación para todo tipo de público a través de un libro muy bonito que hizo mi esposa María de Los Ángeles? Así es, y tanto las mariposas como las polillas seguramente generan sentimientos muy bonitos, y quizás explicarle a la gente la diferencia entre una y la otra, porque a pesar de las notorias diferencias físicas y que se alcanzan a ver, quizás cómo funcionan, su proceso de alimentación, entonces cómo diferenciar y para que la gente entienda entre una polilla y una mariposa. Bueno, es bastante curioso porque hace 16 años sí teníamos la forma de hacer una separación morfológica entre las mariposas diurnas y las polillas, que son nocturnas. Pero hoy en día es bastante difícil porque el mundo de la ciencia molecular nos ha mostrado algo tan sencillo como que las mariposas diurnas tan coloridas no son otra cosa más que polillas que evolucionaron con una elegante vida diurna. Sin embargo, de manera artificial sí podríamos hacer unas separaciones artificiales, como de que las mariposas diurnas usualmente son más coloridas, tienen cuerpos más delgados, tienen una vida usualmente diurna en su mayoría, y sus antenitas son un pelito con una cabecita, mientras que las polillas suelen ser de colores más oscuros, de cuerpos más robustos, y tienen usualmente una vida nocturna. Entonces, científicamente eso es algo ambiguo, un poco complejo de explicar, pero las mariposas diurnas también son polillas. Entonces, esa diferenciación, digamos que es bastante artificial. Lo importante y la invitación es apreciar tanto a las mariposas como a las polillas por sus funciones, por su importancia en los ecosistemas, porque ellas son polinizadoras, transforman la materia orgánica cuando son orugas y se comen las hojitas, lo devuelven al suelo como un fertilizante. Y en el mundo de la investigación nosotros podemos usar a las mariposas y a las polillas como bioindicadores. Esto significa que los podemos usar como un termómetro ambiental que nos indique en qué estado de conservación se encuentra un tipo de paisaje. Entonces, por muchas razones, y además obviamente porque somos un país potencia mundial en riqueza de especies de mariposas y polillas, a todos nos debería interesar e importar los lepidópteros. Así es, hay una historia muy bonita que yo creo que vale la pena contar, que es cuando usted va con su entonces la novia, a buscar la mariposa, encuentra esta mariposa gris, y todo lo que pasó después, la creación del libro, sería bueno como también explicarles por qué fue importante, y mencionan en el artículo que le hacen, por qué fue importante que el conflicto armado que había aquí en Colombia, y cómo eso le ayudó a redescubrir o a descubrir la mariposa gris. Bueno, esta mariposa que nosotros bautizamos como reina ceniza colombiana es una mariposa muy interesante porque es endémica de Colombia. Fue descrita en los años 20 a través de un ejemplar recolectado en Muso, Boyacá. En el año 2017 tuve la oportunidad de visitar la selva de Florencia, que es una de las regiones, una de las zonas de las áreas protegidas más importantes del departamento de Caldas, en el municipio de Samaná, en Florencia. Y bueno, haciendo esta inmersión en campo, entrando muy adentro de esa montaña, luego de varios días logramos encontrar una población de esta mariposita, que es muy pequeña, tal vez no es muy colorida, es gris, es justamente nuestra insignia de Lepidoptera colombiana, es esta que está acá, y su nombre es Apodemia gerres. Ese redescubrimiento tiene mucha significancia porque nos está mostrando que incluso zonas que fueron aisladas por el conflicto armado tuvieron cierta ambigüedad. Muchas se conservaron porque no hubo mucha actividad humana, y de cierta manera pues también muchas especies y mucha biodiversidad específica de la que no teníamos conocimiento siempre estuvo ahí, pero no teníamos la posibilidad de acceder a ella. En los últimos 8 años, a través de todas las situaciones que ocurrieron dentro del proceso de paz, hemos tenido la oportunidad de llegar a zonas como esta, en el oriente de Caldas, y redescubrir estas especies tan raras, ¿no?
Por eso tiene tanta significancia, por eso la quisimos tener como nuestra insignia, porque es rara, porque no es justamente muy colorida, es una mariposa pequeñita y es endémica de Colombia. Eso significa que en ninguna otra parte geográfica del mundo se encuentra, solamente está en la región del río Magdalena, en la región del río Cauca, y es muy rara. Claro, y dio el origen a la Lepidoptera colombiana, que claro, no es un dato menor. De pronto, en cuanto al ciclo de vida entre una polilla y una mariposa, la famosa evolución que le enseñan a uno desde el colegio, primero es una oruga, luego ¿cuál es la diferencia entre la polilla y la mariposa en ese sentido del ciclo? De pronto, ¿cuánto viven? Bueno, sí podemos hacer una diferenciación porque, por ejemplo, las mariposas diurnas hacen una pupa que nosotros llamamos crisálida, y es una pupa totalmente sellada y no está provista de seda, ni de pelitos, ni de cápsulas exteriores, mientras que en las polillas sí hay una capsulita por fuera de las pupas y le decimos usualmente capullo, que ellas hacen primero un capullito con seda para después en su pupa quedarse como en una capsulita durante varias semanas hasta que salen todas sus estructuras. Entonces, una de las formas de diferenciar mariposas y polillas en su ciclo inmaduro es eso: crisálida mariposas y capullos en las polillas. Otra cosa curiosa, pues que ya hay que ir a ver muy en detalle, es que en las mariposas diurnas usualmente ellas poseen, son el único grupo en el que se han conocido unas estructuras como cuernitos que salen de su cápsula cefálica, de su cabeza, mientras que en ningún grupo de polillas existe eso. La cosa interesante, importante, muy relevante para que todos sepamos es que, siendo uno de los países con mayor riqueza de lepidópteros en el mundo, es muy poca la información que se genera de los ciclos de vida, del desarrollo de los inmaduros. Entonces, es importante generar ese conocimiento porque puede servirnos en el mundo científico, porque puede servirnos en el mundo educativo. Nosotros conocimos una experiencia genial en el departamento del Meta, en la institución de Puente Amarillo, donde ellos desde muy temprana edad, los niños entran al colegio y les enseñan la metamorfosis de las mariposas en sus laboratorios vivos dentro del campus de su colegio. Es un colegio público, yo creo que es el único que hace eso. Y cuando ellos van a terminar ya su etapa escolar primaria, tienen que presentar un proyecto con el ciclo de vida de una mariposa. Eso genera mucho interés porque primero están generando datos científicos siendo muy niños, eso les va a generar cosas muy buenas porque van a tener más curiosidad, van a experimentar el método científico y están generando datos que nosotros no sabemos. Entonces, ese desarrollo de los inmaduros de los lepidópteros es fantástico. Ver la transformación de una oruga cuando se vuelve pupa y después sale una mariposa o una polilla, siendo casi algo milagroso ante los ojos, incluso de un científico. Yo cada vez que tengo la oportunidad de ver algo así, sigo asombrándome como cuando estaba iniciando mi carrera. Entonces, es súper importante empezar a motivar estudiantes y personas que hagan ciclos inmaduros porque eso nos da datos supremamente importantes que desconocemos todavía. Sí, claro, y lo que usted cuenta desde los niños y inculcarles esa cultura, creo que también les da una conciencia ciudadana que muchas veces a nosotros nos falta aquí en las grandes zonas urbanas, y por eso me genera curiosidad, ¿qué podemos hacer de pronto aquí en las zonas urbanas, las grandes ciudades, para cuidar, para proteger o velar por el bienestar de todos los lepidópteros? Bueno, yo creo que la principal forma en que nosotros podemos generar esto es educando a las personas. Hay que llegar con educación científica. Otra forma, sin duda, es participar en los eventos de ciencia ciudadana que se realicen. De pronto, Manizales, siendo una ciudad de tanta biodiversidad, carece de esos espacios. Me parece muy curioso que tengamos ecoparques, que tengamos montañas, parques nacionales, pero no existan posibilidades donde la gente diga: quiero ir este fin de semana a hacer una actividad de observación de hormigas y mariposas. Eso es algo que hay que empezar a cultivar en esta ciudad, ¿no? Como parte de nuestro arraigo y nuestra cultura, la biodiversidad debería estar por encima de cualquier otra cosa. Sin duda eso, la participación de las comunidades, generar espacios donde la gente tenga en sus casas jardines funcionales para atraer a los polinizadores, y sobre todo yo creo que una forma responsable de nosotros los ciudadanos es elegir gobernantes a los cuales les exijamos
de defender la biodiversidad y estudiarla. Eso es algo que las personas jóvenes, todas estas nuevas generaciones deben tener muy claro, porque el panorama del mundo en 50 años no es muy bueno. Y ya lo hemos visto en los últimos 25 años, la disminución global de insectos se ha visto afectada por el cambio climático, por el exceso de insumos agrícolas para los cultivos, por la contaminación lumínica. Entonces, por eso nosotros tenemos una campaña que se llama Los LEPs Importan, y a través de esta campaña nosotros queremos mostrarles a las personas que los lepidópteros importan porque son polinizadores, porque transforman materia orgánica, porque son hermosos y llenan de vida los paisajes. Entonces, esta ha sido también una estrategia en la cual nosotros hemos involucrado comunidades urbanas y rurales para hacerles entender que el mundo de la biodiversidad no solamente está permeado por los grandes animales como las aves y los mamíferos y las ranas, sino que también los lepidópteros y los insectos y los invertebrados importan un montón. Así que súper invitados para que nos acompañen con esta campaña que se llama Los LEPs Importan. Claro que sí, y aparte de eso, para que la gente también se interese y quiera, ¿qué más pueden encontrar precisamente en Lepidoptera colombiana? Aparte de lo que usted dice de divulgación científica, ¿qué otros proyectos pueden encontrar o qué se espera en el futuro? Bueno, nosotros tenemos muchos destinos nuevos por visitar. Obviamente Caldas tiene una prioridad específica porque es nuestra casa. Como siempre estamos buscando aliados para hacer actividades, y una de nuestras actividades insignia es el LepiFest. Es un festival que a lo largo de 1 o 2 días reúne a las personas que estén interesadas en conocer el mundo de las mariposas y las polillas, y hacemos actividades científicas y de arte, ¿no? Miren que es bastante curioso. Muchas personas piensan que el mundo científico debe ser cuadriculado, pero el arte lo complementa de una forma excelente. Entonces, nosotros tenemos un taller muy bonito que se llama Lepicientíficos, que en un inicio lo creamos pensando que era solamente para niños, y a los niños los llevaban los papás, y los papás se quedaban al final con los niños, y dijimos, no, bueno, esto hay que hacerlo para todos. Hacemos un taller muy interactivo donde les mostramos desde el proceso evolutivo del origen de los lepidópteros, la metamorfosis, su morfología, su importancia, y al final cerramos con una actividad artística de la cual se encarga mi esposa María de los Ángeles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer muchos Lepifest en los sitios donde nos inviten, especialmente en zonas rurales, ojalá en zonas aisladas y que han sido afectadas por el conflicto, porque estas zonas tienen personas muy valiosas que le pueden aportar mucho a la sociedad y a la biodiversidad. Y yo creo que una de nuestras tareas sin duda es eso, generar educación científica para todos. En un país con tanta desigualdad, con tan pocas oportunidades, poder llevar algo de información novedosa sobre biodiversidad, teniendo como insignia pues los lepidópteros, que son las mariposas y las polillas, ha sido muy, muy útil en nuestro proyecto de Lepidoptera colombiana. Así que quienes se quieran unir, súper bienvenidos. Por supuesto, la reflexión está para que todos ustedes se animen, para que sepan y entendamos que también hace parte de nuestra labor, hace parte de nuestra misión, respetar y proteger la naturaleza que nos rodea, y que por supuesto queremos que nos siga rodeando durante muchos años. Entonces creo que es crear conciencia ciudadana. Desde aquí, desde Aura Palabra, le agradecemos bastante por regalarnos su tiempo, su conocimiento, todos los años de experiencia en esta labor tan importante. De pronto una reflexión final, una invitación para que sigan Lepidoptera colombiana y no se pierdan nada de lo que publiquen. Bueno, muy agradecido por esta invitación. De verdad que en Manizales estos espacios donde podamos divulgar un poquito de nuestro trabajo pues son muy reducidos, entonces recibimos con mucho cariño y con mucho valor esta invitación. Muchas gracias. Y bueno, la invitación es para que aprecien la biodiversidad. Yo creo que la experiencia que vivimos en la pandemia, donde estuvimos muchos meses encerrados, nos enseñó de que nosotros los humanos, incluso los humanos de ciudad, necesitamos la naturaleza. Hay que enseñarle a las personas de dónde viene el agua, de dónde viene la comida que nos alimenta todos los días, y todo está totalmente anclado a la biodiversidad.
Entonces, una forma bonita es conocer, vincularse a proyectos de ciencia ciudadana, de divulgación científica. Aprovechen que en Colombia ahora hay muchísimas iniciativas de educación y de divulgación. Aprendan cosas nuevas, no nos quedemos solamente con lo del pasado. Y bueno, en Lepidoptera Colombiana siempre tenemos espacio muy especial para todas las personas que estén dispuestas a aprender sobre mariposas, polillas, sobre biodiversidad y sobre todo a disfrutar de la vida y de la naturaleza, porque sin la biodiversidad definitivamente no tenemos ningún futuro como especie. Listo, muchas gracias. Les recordamos que esto se ve desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales. Nos vemos los viernes con más temas. Muchísimas gracias. Que estén bien.